Entonces, dado pues el análisis que venimos realizando sobre lo que son las encuestas, tipos de encuestas, cómo poder llegar a estructurar un formulario que cumpla con algunos entregables básicos, desde una planificación, desde conocer cuál es el objetivo de mi encuesta y cómo la voy a aplicar, y pues cada uno de esos pormenores que son los que van trazando un camino de éxito en la aplicación de la encuesta. En ese mismo orden de ideas, de las encuestas orientadas especialmente a lo que son las encuestas con ese enfoque hacia lo que es el estudio de mercados, hoy veremos como tema la tabulación de encuestas. Si ya conocimos inicialmente cuáles eran los tipos de encuestas que existían, bueno, iniciamos con las fuentes de información, hablamos de información primaria, secundaria, después fuimos hacia las herramientas de recolección de información para que hagamos un recuento rápido de esos tipos de encuestas de esos tipos, perdón, de herramientas, resultaron las encuestas y ya estábamos validando tipos de encuestas, y sobre esos tipos de encuestas terminamos por validar algunos aspectos como la planificación de la encuesta, cómo poder llegar a construir un formulario de preguntas que fueran orientadas hacia, uno, el propósito general, y dos, unas preguntas que también fueran coherentes con mi objetivo, pero también que fueran fáciles de gestionar por parte de cada uno de los encuestados que pertenecían a esa muestra que yo pretendía conocer. En esa tabulación de encuestas, entonces, cuando se habla de encuestas, básicamente, nosotros hablamos que las encuestas la tabulación, perdón, viene de un verbo que se convierte en una expresión, ¿sí? Que va orientada hacia lo que es datos de tablas, cómo poder presentar datos, cómo poder organizarlos cuando de encuestas se trata, y eso no te va a la tabulación. Entonces, es cómo puedo llegar a hacer alusión a una expresión de datos a través de unas tablas. Esas tablas, pues existen algunas herramientas que son utilizadas frecuentemente por las empresas encuestadoras o quienes realmente utilizan a menudo las encuestas como una herramienta para conocer el mercado, y son unos tabuladores automáticos. Pero, pues para los que no tengamos la posibilidad de acceder a un tabulador automático, pues ahora hay unas tabulaciones que las podemos realizar por lo menos desde cualquier programa como Excel, donde podemos organizar nuestros datos y poder llegar a cuantificar, llegar a poder promediar, poder sacar porcentajes de participación y todo lo que nos conlleve hacia un análisis un poco más completo sobre lo que es la muestra que se tuvo de la encuesta. En la tabulación de encuestas decimos que en algunos programas informáticos tabular los datos es muy importante, ya que posibilita crear gráficos y realizar diferentes análisis de información. Si un usuario se dedica a tabular información en una planilla de cálculo, luego podrá elaborar gráficos de datos, puede llegar a hacer unos gráficos de barras, no sé, como más de tendencia, como se quiera presentar, pero sí nos puede llegar a posibilitar esas opciones que se tienen dentro de la encuesta y cómo facilitamos la presentación de esos resultados. Este tipo de presentaciones visuales complementan las cifras y ayudan a asimilarlas. Entonces, si yo tengo, no sé, una torta de participación donde puedo llegar a identificar que X porcentaje con respecto a una respuesta o una tendencia participa de determinada manera con respecto a otro porcentaje de otro tipo de respuesta, entonces, ¿cómo puedo llegar a ir jugando de una manera visual también para poder presentar estas herramientas y estas
como digo, estos análisis dentro de lo que es la encuesta. Dice cómo tabular una encuesta. La realización de una encuesta puede ser una manera relativamente fácil y barata para poder obtener información significativa que pueda ayudar con la toma de decisiones y la planificación futura. Si se lleva a cabo la encuesta en línea, por ejemplo, con un Google Form o un SurveyMonkey, que son herramientas y son plataformas que están en alta tendencia a ser utilizadas por las empresas comercializadoras, por las que validan satisfacción del cliente, por las que empresas de emprendimiento, de tecnología. Entonces, son herramientas que cada vez se están popularizando más. Y los resultados serán tabulados automáticamente, dado la utilización de estas herramientas. Pero encuestas en papel, por ejemplo, deben ser tabuladas para analizar también los datos y tiene algo más de esfuerzo. El paso a paso básico para poder llegar a tabular una encuesta sería abrir una hoja en un programa de cálculo como lo que es Excel. Abra una hoja de un programa de cálculo. Arregle las filas y columnas de modo de que cada columna represente una pregunta que se le preguntó, valga la redundancia, en la encuesta, y cada fila será para las respuestas dadas por cada individuo que respondieron a la encuesta. O sea, ya tenemos una hoja de cálculo, ya tenemos organizadas las filas y las columnas para saber, por ejemplo, que todas las filas sean las preguntas, todas las columnas sean las respuestas, por decir algo. Esa es una manera de ir organizando la tabulación. Hay que comenzar a llenar la planilla con la información recopilada en las encuestas. Para que la información sea limpia, puede ser necesario poner validaciones en celdas, es decir, solo seleccionar dentro de las opciones dadas. Estas validaciones en celdas es cuando se tiene una respuesta de selección múltiple o cuando se tiene unas respuestas ya establecidas o preestablecidas. Entonces, si yo pregunto rango de edad, entre 0 y 15 años, entre 15 y 30, entre 30 y 50 o 50 o más de 50. Yo puedo llegar a ir facilitando cómo poder llenar. El objetivo es que en la próxima sesión podamos llegar a validar sobre una encuesta real, quizás una encuesta de alguno de sus compañeros, que podamos tabularla, pero crear la hoja de cálculo para hacer un análisis mucho más completo. Por ahora, me interesa que conozcamos el paso a paso y es el que les estoy presentando. Después tenemos que continuar con el proceso de data hasta completar la planilla de Excel. Entonces, ya si tengo una muestra de 50 encuestados, esos 50 encuestados a los que le fue aplicada la encuesta, ya la tengo en mi base de datos. Ya tengo la data organizada. Después, finalmente dice que la mejor herramienta para desplegar la información resumida es generar tablas dinámicas con la información de la tabla. En la evaluación de los resultados de la encuesta, los investigadores a menudo querrán comparar encuestas a múltiples preguntas. Este proceso se llama análisis multivariante. La forma más común de hacer esto es usando la tabulación cruzada. Para que entendamos qué es la tabulación cruzada, si bien más adelante se va a definir, es cómo puedo llegar a entender todos esos datos que tengo, cómo puedo analizarlos desde una perspectiva mucho más amplia. Es decir, si yo estoy preguntando por un determinado alimento, ¿sí? Por la aceptación que tiene un producto alimenticio, si solo me limito a conocer cuál es la tendencia, cuál es la aceptación que tiene el producto, pero no conozco cuáles son, por ejemplo, el género, que decíamos en algún momento, oiga, la alimentación de los hombres y de las mujeres tienden a ser diferentes, ¿sí? A nivel general. O sea, los hombres tienden a cuidarse menos en su alimentación, las mujeres lo hacen un poco más, que si hay algunos hombres que lo hacen, pues tendríamos que validar de pronto un segundo aspecto
social o demográfico que los lleve a esa tendencia. Y sobre cada una de esas caracterizaciones que se hagan, podemos saber ahí si lo que yo estoy preguntando, por ejemplo, tiene un 70% de aceptación de que sí consumirían este producto alimenticio, pero ese 70% sigue siendo muy amplio, sigue siendo algo subjetivo, porque no conozco cuáles son realmente las características que hay detrás de ese 70%. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, qué rangos de edades, cuántos suelen comer, no sé, fuera de la casa, cuántos comen fieles a comer comida casera? No sé, todo lo que pueda llegar a decirme algo más que un simple porcentaje, decir, no, el 70% están dispuestos a comprar o a comer este producto. Pero a través de lo que es la tabulación cruzada, podemos llegar a validar esos análisis multivariantes que se puedan presentar dentro del análisis de la encuesta. Decimos entonces que la tabulación cruzada permite a los investigadores encontrar correlaciones entre las respuestas a diferentes preguntas. Aquí el aspecto más importante es el concepto de correlación. O sea, ¿qué relación puede llegar a haber en que sí elijan ese producto alimenticio porque es hombre, porque es mujer, porque, no sé, depende del estrato socioeconómico o depende de la ocupación? Entonces, ¿cuáles son esas correlaciones que hay con respecto al consumo de un determinado producto? También puede ser útil en la revisión de comentarios de los clientes. Por ejemplo, una tienda podría encontrar que una gran mayoría de quienes no están satisfechos con el servicio de la tienda comprando un producto específico o trabajando con un empleado determinado durante la comprobación. En cualquier caso, la tienda puede fácilmente solucionar el problema. No siempre, por ejemplo, la satisfacción o la experiencia de un cliente estaba hacia la marca, de pronto estaba hacia una sede. No, es que el personal de esa sede, no sé, tiene un comportamiento particular y él no siente el mismo respaldo, no siente la misma experiencia como cliente. Pero entonces, por eso es importante encontrar esas correlaciones, que de pronto no solo sea que la insatisfacción hacia la marca esté, no sé, en un 50%, que sería alto, en un 50%, sino dado que la sede X es donde se presenta mayor parte de esta tendencia comportamental de los clientes o de su experiencia como clientes. La presentación de los gráficos y los datos van a depender de los objetivos de la investigación. O sea, obviamente que no tenemos nunca que apartarnos de lo que es el propósito de la encuesta, el propósito del análisis que se pretende hacer. Lo que pasa es que con la tabulación cruzada podemos llegar a generar un poco más de análisis amplio acerca de cuál es ese comportamiento, pero con una tendencia de secundaria, terciaria, dentro de lo que es el resultado final de la encuesta. Se usa la tabulación cruzada y se filtran los resultados dentro de lo que estábamos construyendo en nuestra hoja de cálculo y las tablas dinámicas. Recuerde que cuando estableciste un objetivo en la encuesta y diseñaste el plan de análisis e interpretación de los resultados de la encuesta, pensaste que algunos subgrupos iban a analizar y comparar. Ahora es el momento de que esa planificación entre en juego. Si partíamos de que todas las encuestas deberían tener esa particularidad de, uno, que fueran planificadas, dos, que tuvieran claro un propósito, un objetivo, y a su vez que yo como el ente investigador tenía que saber cuáles eran los análisis que debería conllevar la aplicación de la encuesta. Es decir, si yo voy a preguntar, y acabo de poner el ejemplo, si voy a preguntar sobre el consumo de un determinado alimento, yo como investigador digo, oiga, quiero introducir a ese cuestionario, a ese análisis de
de esa muestra o de esa población que estoy aplicando la encuesta, quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres responden al determinado consumo. ¿Por qué? Porque en el plan de análisis o en la interpretación de los resultados de mi encuesta, yo ya tengo visualizado que es supremamente importante, uno, obviamente, validar cuántos están dispuestos a consumir mi producto. Pero dos, dada esa respuesta, cuántos de ese porcentaje o como los esté caracterizando, como lo esté seleccionando dentro del análisis, cuántos de ellos son mujeres y cuántos de ellos son hombres. Cuántos de ellos, decía, cuántos de ellos están, por ejemplo, dispuestos a pagar un rango de valor o otro, y dado si los hombres o las mujeres están dispuestos a pagar más por un producto bajo una determinada condición o característica. Eso, o sea, no, yo no aplico encuestas para después ver a ver qué sale de la encuesta. Yo tengo que hacer una tabulación, digamos que preconcebida a la aplicación de la encuesta. En esa misma planificación yo tengo que saber cuál va a ser el análisis y cuál va a ser la interpretación que se le vaya a dar a cada una de las preguntas que he seleccionado, de esas preguntas claves, y aparte de eso, cuál es la relación que hay entre ellos. Por eso hablamos de tabulación cruzada. Analiza en detalle tus preguntas principales de investigación. ¿Cómo planeas obtener los resultados según tus preguntas principales de investigación? ¿Incluiste en tu encuesta preguntas de investigación empírica? ¿Consideraste emplear el muestreo probabilístico? Recuerda, que debería haber esbozado las preguntas principales de la investigación después de haber establecido un objetivo para la encuesta. Pues aquí lo único que nos indica es que esa planificación tiene que ir orientada también hacia no solo la encuesta en general, sino muy en particular a cada una de las preguntas para conocer. Uno, pues, cómo voy a acceder a esa población, y esa población cómo va a acceder también al cuestionario, y cuáles son como esas tendencias que se van a marcar dentro del análisis de la encuesta. Utilizar un filtro es otra herramienta útil para el análisis de los resultados. Filtrar significa dirigir tu enfoque a un subgrupo particular y dejar fuera a los demás. Por lo tanto, en lugar de comparar subgrupos entre sí, aquí solo observamos cómo un subgrupo respondió a la pregunta. Entonces, de pronto voy a aplicar una encuesta, a toda la población, pero solo me interesan la población mayor a, no sé, entre 30 y 40 años, por X o Y motivo. Pues lo que nos lleva el filtrar es cómo puedo llegar a separar los grupos que realmente por ahora no van a ser mi enfoque, no van a tener ese punto de atención, y cómo sí voy a separar un grupo, cómo voy a filtrar el que realmente me interesa. Si no posee datos anteriores, haz que este año o en este momento sea el primero donde se recopile la retroalimentación. Es decir, que si, por ejemplo, ustedes ya estaban vendiendo a través o comercializando a través de una tienda online, pero nunca habían preguntado, piensen que este es el momento de hacerlo y apliquemos una encuesta. Que si yo siempre he tenido un proyecto comercial que lleva funcionando desde que se hizo el emprendimiento hace 3 años, y nosotros nunca hemos preguntado porque el cliente está bien, satisfecho, nunca nos han dicho nada. Por ahí cuando nos dicen algo, nosotros procuramos solucionarlo y ya. Pero no se puede pensar que una encuesta de pronto podría llegar a mejorarlas. Uno, pues que el cliente también se sienta respaldado con la gestión de mejoramiento, dado a través de medir su grado de satisfacción. Y dos, que esa información que se pueda llegar a obtener de la aplicación de una encuesta también me lleve a que haya un mejoramiento continuo en cuanto a la prestación de un servicio o la comercialización de un producto. En ese orden de ideas, es importante que no pensemos en que nunca se ha hecho.
¿Y para qué si no es importante? Pensemos que en el estudio de mercados, si no se ha hecho, es hora de hacerlo, porque es supremamente importante y necesario poder llegar a conocer esas percepciones del cliente, poder llegar a que si voy a introducir un nuevo producto, un nuevo servicio al mercado, hacerlo con unas bases más sólidas de planificación, de un análisis de la oferta, de la demanda, de la plaza, del precio que pueda llegar a establecer y no simplemente hacerlo por intuición o hacerlo porque no, es que ya conocemos el mercado desde hace varios años, pero sí poderse respaldar un poco más en análisis cualitativos y cuantitativos. En el, en el estudio de mercado, esto que les acabo de mencionar se llama un benchmarking. El benchmarking es ese punto de referencia que se va a tener, ese punto de partida que se va a tener para poder hacer un análisis de un determinado sector, de un determinado nicho de mercado. Dice que para ello se debe establecer un punto de referencia, un número inicial, y así de ahora en adelante podrás ver cómo cambian las tendencias. Así es que se dan las dinámicas del mercado. Yo siempre he defendido la idea de que el mercado es totalmente dinámico. El mercado siempre está variando. Y si no mides qué tanto puede llegar a variar el mercado, qué tanto esas dinámicas puedan afectar al cliente o afectarme directamente a mí, pues si no lo mido nunca voy a llegar a controlarlo. Y por eso es que tener un punto de partida, saber, por ejemplo, a hoy cuánto estoy vendiendo en mi tienda virtual. De eso que estoy vendiendo, cuántos, no sé, hombres, mujeres, qué estratos, cuántos empleados, cuántos desempleados, cuántos, qué sé yo, dependiendo del tipo de producto, se aplicarán diferentes tipos de objetivos y propósitos. Pero sí es importante empezar a medir para tener, uno, ese conocimiento y análisis de cuáles las características del mercado y las experiencias y el nivel de satisfacción. Y dos, para poder aplicarlo periódicamente, para poder compararlo y saber si estamos mejorando, si estamos empeorando o si se está manteniendo por lo menos estable. Puedes comparar un punto de referencia no solo a la satisfacción de los clientes, sino también a las respuestas de otras preguntas. Analiza los números. Ya sabes cuántas personas dijeron que regresarían, por ejemplo, a comprar. Entonces, como puedes saber si tu encuesta obtuvo respuestas en las que puedas confiar y respuestas que puedas utilizar con seguridad para tomar futuras decisiones, es importante prestar atención a la calidad de los datos y comprender los componentes de la significación estadística, también llamada importancia estadística. O sea, nadie va a llegar pues a tomar decisiones organizacionales, de inversión, de desarrollo de un producto, si no tiene esa plena garantía de que los datos de la data y cada uno de los procesos informativos que fueron levantados, que fueron realizados, no son confiables. Entonces, el hecho de que se aplique una encuesta es no solo es aplicarla, sino también validar cuál es la calidad de la información, quiénes son los encuestados, hasta dónde podemos confiar para tomar realmente decisiones organizacionales o decisiones hacia el mercado. Entonces es importante analizar uno, pues la calidad al lado de lo que es el análisis de la cantidad de esa información que se está recogiendo. Dice que en el campo de la estadística y la interpretación de encuestas viene un aspecto que se llama significativo, que quiere decir una evaluación de la exactitud. Cuando uno dice significativo, por ejemplo, en el argot generacional, ese significativo viene dado a que es importante, ¿sí? Pero en la estadística o en la interpretación de lo que es una encuesta en particular, es esa evaluación de la exactitud de cada uno de los resultados que se están obteniendo. En particular, significa que los resultados de la encuesta son exactos dentro de un cierto nivel de confianza y no debido al azar. O sea, que no quede, o sea, tú no vas a tomar decisiones
si realmente se lo estás dejando al azar. Para eso tomas decisiones sin necesidad de aplicar una encuesta. Entonces, sacar conclusiones basadas en resultados que no son exactos, es decir, que no son estadísticamente significativos, es muy riesgoso. En primer factor que se debe considerar en cualquier evolución de importancia estadística es la representatividad de tu muestra. Es decir, hasta qué punto el grupo de personas que incluiste en la encuesta representan a la población total de personas de quienes deseas sacar conclusiones. La encuesta debe ser muy bien seleccionada. Cada uno de las preguntas, cada uno el cuestionario, cómo se va a aplicar, pero asimismo, y así de importante también es la muestra en la que vamos a aplicar esa encuesta. Si la muestra no es representativa, los resultados no van a ser significativos y por ende no van a ser confiables. Y si no son confiables, cualquier decisión que tome con base en ellos, pues va a ser un riesgo para la organización. ¿Por qué? Porque se lo estoy dejando un poco a ese azar con un alto grado de incertidumbre, a pesar de haber aplicado herramientas como la encuesta, que es supremamente importante, supremamente utilizada, supremamente acertada, pero si se aplica bajo unas condiciones también que brinden esa misma garantía. Y eso lo da no solo el cuestionario, no solo el encuestador, el ente investigador, sino también lo da la calidad de los encuestados. Entonces, por eso es que es importante dentro de las encuestas poder tener esa calificación del resultado que se obtiene. Y en conclusión, dice que cuando se trata de informar o representar los resultados de la encuesta, se debe reflexionar sobre qué significan esos datos. Y eso lo da la planificación de la interpretación. ¿Qué significa lo que estoy obteniendo y a dónde debería llevarme la información que ya fue recolectada a través de esta aplicación? Digamos que el Congreso en general obtuvo valoraciones mediocres, por lo que decides profundizar para descubrir el motivo. Y los datos muestran que los asistentes dieron valoraciones muy altas a casi todos los aspectos. Entonces, de acuerdo a cómo estés midiendo, pues podemos llegar a tomar algún tipo de posición o estrategia hacia esos resultados. O sea, no simple, un número porcentual no es plena garantía del comportamiento de la población. Un comportamiento se mide dado a la calidad de la encuesta, como lo decía, la calidad de la información y cómo también tengo planificada la interpretación. Vienen un par de aspectos que son tenidos en cuenta en la tabulación de encuestas o conceptos. Uno es el análisis longitudinal y dice que de los datos con frecuencia denominado análisis de tendencia, básicamente es el seguimiento de cómo los resultados a preguntas específicas cambian con el tiempo. Una vez que se establece un punto de referencia, puedes determinar si los números cambian y cómo lo hace. Por eso era que era importante poder llegar a validar ese benchmarking, ese punto de referencia, para poder hacer una comparación y conocer cuáles son las tendencias. Imaginemos tendencias que pueden estar dadas a través de determinados periodos del año, tendencias que pueden estar marcadas por los niveles socioeconómicos, van cambiando, por los niveles educativos, tendencias que pueden estar dadas a través de, no sé, ¿qué se me ocurre? Alguna etapa en particular que se disparan algunos consumos. Bueno, es decir, que si yo tengo un punto de referencia va a ser muy fácil medir los cambios que se van presentando. Y eso lo permite, uno, el benchmarking, o sea, si no había hecho nunca encuesta, hágala. Si realizas la encuesta, si aplicas la encuesta, sacas los resultados, el análisis y vuelves a practicarla, vuelves a aplicarla en un determinado periodo para conocer cuál es ese análisis longitudinal, es decir, cómo se está moviendo en esa tendencia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la correlación y la causalidad?
La causalidad, recordemos la correlación que cuando hablábamos de tabulación cruzada. Entonces dice la causalidad es cuando un factor provoca a otro, mientras que la correlación es cuando dos variables se mueven juntas, pero una no influye o provoca a la otra. Cuando yo les mencionaba acerca de el consumo de un determinado producto, si era hombre, si era mujer, entonces validábamos que había una correlación, porque bien fuera que una no provocaba a la otra, el otro comportamiento, pero sí el hecho de que fuese mujer o fuese hombre de pronto podía llegar a influir en la respuesta final. No de una manera directa, sino que por el simple hecho de ser hombre o por el simple hecho de ser mujer, por pertenecer a determinado género, podía comportarse. Y entonces dice, por ejemplo, beber chocolate caliente y usar guantes son dos variables que están relacionadas. Tienden a subir y a bajar juntas. Entonces, aquí hay uno, ¿qué tiene que ver el chocolate con el uso de guantes? Ah, no, porque de acuerdo al periodo del año, a esas etapas que hablábamos ahorita, en cuanto a cómo se estaban comportando longitudinalmente algún dato por ahí que se movía, entonces decíamos, sí cambian. Sin embargo, uno no provoca la otra. De hecho, ambas son provocadas por el tercer factor, que es el clima del frío. El clima del frío influye tanto en el consumo de chocolate caliente como en la probabilidad de usar guantes. El clima frío es una variable independiente y el consumo de chocolate caliente y probabilidad de usar guantes son variables dependientes. Entonces, de esta manera, ya analizamos, uno, cómo podemos llegar a abordar una encuesta, cómo podemos tabularla, cómo podemos ir generando un análisis mucho más amplio, mucho más significativo a la hora de tomar decisiones. Entonces, es muy probable que en la próxima sesión lleguemos a validar cómo tabular una encuesta real, una encuesta a través de analizar cada uno de esos datos y esos comportamientos que puedan presentarse.